Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este espacio que el Centro Deportivo Israelita nos ofrece, en el que abrimos la puerta de nuestra casa, la casa de todos, para entrar en la casa de cada uno de ustedes que nos acompañan y que disfrutan de este momento. De alguna manera tratamos de trasladar a la casa de cada uno de ustedes ese espacio maravilloso que tenemos en el Deportivo, que es la Galería Pedro Gerson, y tratamos de traerles a cada uno de ustedes, a esos invitados que cada tanto nos visitan en la Galería Pedro Gerson y que de repente solamente vemos sus obras de arte, vemos esculturas, vemos pintura, fotografía, pero detrás de esa obra hay un ser humano, una persona que tiene una historia, que tiene una inspiración y que tiene mucho para contarnos. Y qué bueno que tenemos, a pesar de la distancia física, tenemos esa posibilidad de encontrarnos y conocer a ese ser humano detrás de una obra. Hoy tenemos a alguien muy especial, Rodrigo Garagarza, que nos está acompañando. Él es escultor y vamos a tener una plática muy interesante, una plática de amigos, que de eso se trata. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Vivian. Qué amable, gracias. Y gracias también al CDI por la invitación a charlar. Encantado. Un placer y la vamos a disfrutar mucho seguramente y bueno, quienes nos acompañen la van a disfrutar junto con nosotros. Me gustaría leer una breve semblanza para que conozcamos quién es Rodrigo que nos acompaña hoy. Rodrigo Garagarza nació en la Ciudad de México en 1971 y desde muy temprana edad ha tenido un especial interés por transformar cartón, madera y diversos materiales en figuras, y esa pasión despertaron en él la escultura y la arquitectura, siempre partiendo de un profundo análisis de la forma y su potencial en diferentes aplicaciones. Terminando la preparatoria, vivió durante 6 meses en Grenoble, Francia, en donde estudió arte y cultura francesa. Estudió la licenciatura de arquitectura en la Universidad Iberoamericana, recibiéndose con la tesis Ampliación Anexo del Museo Franz Mayer, en el cual realizó su servicio social. Terminando la licenciatura, ingresó al Museo de San Carlos como jefe de museografía y a lo largo de 3 años diseñó más de 15 exposiciones temporales, algunas de gran importancia de artistas como Francisco de Goya, entre otros. También renovó las salas permanentes del museo, recibió una beca por parte del museo para asistir a un curso de museografía en la República Checa, organizada por la UNESCO. Estudió 2 veranos, escultura y cultura en Italia, el primero en Gargaño de Garda, organizado por la Universidad Politécnica de Milán, y otro en Monte Castello di Bivio, en Perugia, organizado por el New York School of Art. Posteriormente, Rodrigo se integró a una firma de arquitectos de la familia, en donde diseñó a lo largo de varios años esculturas, celosías escultóricas y figuras que se integraron con sus propios diseños arquitectónicos, los cuales en ocasiones buscan ser esculturas habitables, como fue el caso de la propuesta con la que concursó para el diseño del Pabellón de México en la Expo Mundial Shanghái 2010. En el 2011, Rodrigo estableció su estudio de escultura y a partir de ese año ha trabajado constantemente en comisiones para colecciones particulares. También a partir del 2011 ha presentado su trabajo en exposiciones individuales, en varias galerías y museos de México. Ha sido entrevistado por programas de radio y de televisión y su trabajo se ha mostrado en diversos medios impresos. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto Muchas tenerte en gracias, nuestra Vivian. casa. Qué amable, gracias. Encantado. No, por favor. Rodrigo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó esa, llamémosle, es una pasión tuya por la escultura? Sí, Vivian.
Yo creo que desde muy chico, desde muy pequeño, me gustaba observar objetos muy básicos, por ejemplo, el cartón, como decías al principio. O sea, yo le pedí a mi mamá que me guardara las cajas de cartón, algo muy básico de los cereales o de lo que fuera, y empezaba yo a hacer figuras, cortándolas, o sea, como empieza cualquier niño tal vez en los primeros años a usar las manos, a empezar a unir objetos, a analizar las texturas de los materiales y empecé a hacer piezas de cartón, al principio unidas con Durex o con cinta, después con hilos, después con algunos con plastilina, iba como, pero fue como muy constante esa búsqueda que yo tuve desde muy chiquito de estar experimentando con diferentes materiales. Y luego pues ya un poco más grande, como a los 13 años, recuerdo que había yo creo que unas 20 o 30 maquetas hechas con cartones y pegadas y hechas así que mis papás fueron guardando porque ellos ya les encontraban como una forma medio escultórica, decían es que ya eran como esculturas de alguna manera y me acuerdo de haber invadido verdaderamente la casa de mis padres con esas piezas porque estaba todo lleno por todos lados. Y yo creo que ahí empezó muy chiquito. No me gustaba jugar con juguetes, pero me llamaba mucho más la atención jugar con materiales, más que juguetes. Ok. ¿Vienes de casa de artistas, familia de artistas? Mi papá es arquitecto y mi mamá fue educadora muchos años y después decoradora, pero mis abuelos eran muy creativos también. Tengo un abuelo que cuando era muy joven empezó a diseñar aparadores en la Ciudad de México, en el centro, y acabó haciendo los aparadores para varias de las tiendas más importantes y después su fábrica de muebles. Entonces, y después tuvo una galería, el padre de mi mamá, y él siempre, que aparte vivió 102 años, entonces lo pude disfrutar mucho, hubo una relación muy estrecha con él, y siempre pues me hablaba de pintores y de artistas, y me cuestionaba, y yo creo que de mis 4 abuelos, los 4 influyeron mucho, pero él fue realmente el que desde que yo era muy chico, recuerdo que me, eh, me alentaba, me promovía mucho que yo experimentara con formas, que fuera exposiciones, me daba libros de arte desde muy chico, me regalaba libros de pintores, y fue el que ya, cuando yo tenía como unos 16 años, fue el que un día me dijo, oye, a ver, tráete varias de tus maquetas y vamos a ir a ver un taller de herrería con el que yo trabajo. Y fuimos a un taller y le pidió al herrero que produjera 2 de esas maquetas en una escala grande, ya en 2,5 metros, una cosa así, y me pidió que yo fuera diario a ver el proceso. Entonces fue fantástico para mí a los 16 años haber ido a ver diario cómo cortaban el metal y cómo lo soldaban y cómo esmerilaban la soldadura, o sea, todo el proceso que lleva una escultura ya de acero. Fue como que me abrió los ojos a decir, bueno, de una pieza de cartón que puede medir tal vez 15 centímetros, se puede llevar a algo a otra escala y con otro material mucho más durable. Entonces, él colaboró muchísimo en todo ese proceso. Qué interesante lo que dices y de tener ese apoyo, ese aliciente desde tu casa, ¿no? O sea, y que tu familia haya visto de que ahí hay una beta y por ahí hay que seguirle, te hayan fomentado, te hayan ayudado, porque digo, la creatividad es algo con la que uno nace, o sea, eres creativo o no lo eres, pero si tienes ese apoyo, esa influencia desde tu casa, digo, qué importante, ¿no? Qué importante, y digo, te lo iba a preguntar al final, pero te lo pregunto ahora, ¿cuál, tú lo viviste en carne propia, de que tu familia te apoyara, que viera que tenías un potencial en eso y te permitieron y te dieron las herramientas para que puedas seguir adelante? ¿Qué le aconsejarías de repente a un niño o a un chavo un poquito más grande que de repente puede tener ese potencial artístico? ¿Tú qué le dirías? Fíjate que fue curioso porque
aunque sí hubo mucho apoyo de mis padres, que siempre les llamaba la atención las figuras que hacía siempre fue, pero curiosamente siempre estuvo enfocado a que yo estudiara arquitectura, porque mi padre era arquitecto y ya tenía su despacho. Entonces, siempre la parte del apoyo de mis padres fue enfocada a que yo me encarrilara hacia la arquitectura. Entonces, sí hubo mucho apoyo de ellos siempre, pero sí también hubo ya más adelante momentos que fueron como parteaguas en los que yo tal vez propuse sobre la mesa la posibilidad de estudiar diseño industrial o algo de arte, y no era posible. En casa de mis padres eso no era posibilidad. Era arquitectura o arquitectura. O sea, no había... Pero tú no sientes, sí, tú no sientes que la escultura es como una deformación de la arquitectura o en el proceso creativo de la arquitectura es un paso más avanzado de la arquitectura. Son dos disciplinas y dos artes que van de la mano completamente. Y agradezco enormemente que me hayan impulsado a estudiar arquitectura a mis padres, porque si no, no hubiera podido dedicarme después al tipo de escultura que yo hago. El tipo de escultura que yo hago es muy arquitectónica, de hecho. O sea, entonces, yo les recomendaría, volviendo a la pregunta que me hacías, que sí, los hijos, los chavos, los jóvenes, tomen muy en serio cuando tengan esos intereses, si tomen muy en serio cuando tengan esos talentos o esas inquietudes, porque puede volverse su vida futura completa y puede ser una vida muy rica en experiencias, pero también que los padres, al detectar que un hijo tiene una inquietud por cualquier arte que sea o cualquier actividad, que la tomen también muy en serio. A veces he visto con hijos de amigos que de pronto me dicen, oye, es que mi hija pues, le está gustando mucho dibujar y dibuja muy bien. Y yo siempre les digo, pues métela a clases, pero ya, o sea, y siempre estarla impulsando y que vea documentales y que viaje y que vea cuadros y que se entere de pintores y vea libros, toda la información que se le puede dar a un hijo para impulsarlo hacia una actividad que le interese, creo que es fundamental, fundamental, nunca irse por miedo a cómo le va a ir después económicamente y todo. Desde luego eso influye. Hay veces que conviene tener un plan B, otra carrera, o tal vez participar en un negocio familiar, en fin. Pero sí creo que no se debe uno de dejar ir por ese miedo. Creo que más bien impulsar la actividad artística y si no resulta, entonces ya un plan B, ¿no? Pero hay... Claro, sí, digo, siempre hay que tener algo ahí, como tú le dices, el plan B. Sí. El plan B. Oye, Rodrigo, la arquitectura, digo, la podemos definir como el diseñar espacios que crea sensaciones, pero con una funcionalidad. O sea, tú como arquitecto diseñas una casa para vivir, una cocina para cocinar. Digo, está en la habilidad del arquitecto y en su inspiración, que esos espacios sean algo artístico, pero siempre sobre la base de la funcionalidad. ¿Tú piensas que la escultura es como ese regalo que tiene la arquitectura de que no te tienes que preocupar por la funcionalidad? Completamente, Vivian, así es. O sea, la arquitectura, justo lo que acabas de decir, tiene una función, cumple con un programa arquitectónico, está hecho con materiales que muchas veces pues ya son establecidos, pero qué bonito y qué diferente es cuando entramos a una arquitectura artística, ¿no? Cuando hay una arquitectura donde el arquitecto era artista, o sea, cuando entras a una arquitectura donde la persona se inspiró en la entrada de luz, en los espacios, en las alturas, en los colores. O sea, la buena arquitectura, la arquitectura que ha trascendido a lo largo de la historia, es porque detrás de ella hay siempre un gran artista. O sea, hay un gran escultor, arquitecto, escultor, detrás de esas formas y de esas experiencias. La arquitectura también busca mucho las experiencias, que no nada más entres a un espacio, sino que al entrar a un espacio tengas una sensación, un sentimiento, te mueva. Y justo esa línea, esos sentimientos que exalta la arquitectura, si los pudiéramos tomar y llevar a otro, esa es la escultura. La escultura retoma todas esas grandes
virtudes de la arquitectura, pero el Ajá. objetivo ya no es un programa arquitectónico, el objetivo ya no es cumplir con estar cubiertos de la lluvia y del sol y de los medios naturales, más bien es solamente expresar. Y eso es lo que de pronto nos mueve y es lo bonito de la escultura. Su función es movernos, su función es expresar. En muchos casos también su función puede ser recordar algo histórico o puede ser generar algo de propaganda política. Hay muchísimas funciones para la escultura, pero yo creo que la escultura que nos toca el alma es lo bonito, es lo más importante. Déjame compartirte una imagen, digo, para ponerle un poco de contexto, pero contexto con humor. Perfecto. No, no, no sé si conoces no sé si se ve la imagen. Todavía no. A ver. A ver, Ya. A digo, ver, qué bien. Esto es la construcción de un columpio vista de diferentes, diferentes puntos de vista. La primera es lo que quiere el cliente, la segunda lo que el arquitecto diseñó, lo que el aparejador estimó, lo que el ingeniero calculó, lo que el ayuntamiento vio, lo que el inspector de trabajo vio, lo que los bomberos esperan, lo que medio ambiente solicitó, lo que el proveedor suministró y lo que el constructor hizo al final. Está genial, buenísimo. Buenísimo. Está un poco chusco, pero creo que es un poquito de lo que estábamos hablando. Tendríamos que agregarle una última viñeta, que es la que el escultor hizo. Exacto. Está Sí, genial, genial, Vivian, sí, buenísimo. Y es que fíjate que justamente eso es lo bonito del arte, que el arte es la experiencia personal, o sea, nunca va a ser la misma percepción sobre un cuadro o una escultura o cualquier pieza de arte, nunca vamos a tener la misma experiencia, cada persona tiene su experiencia en base a lo que ha vivido, en base a qué tan exacerbados tengan sus sentidos, su sentido de la vista, en fin. Entonces lo bonito, no es yo creo que el resultado del arte es algo que está entre las dos personas, entre la persona que creó esa pieza y la persona que la está observando o que la está experimentando. Eso es lo bonito. claro. Sí. Sí, digo, esto visto con un poco de humor, y digo, Genial. Y sé de todas las humoradas que hay entre arquitectos, ingenieros, Sí. tendríamos que agregarle también la del escultor, ¿no? La del arquitecto escultor, ¿no? Sí, sí, Este, sí, sí. sí, tal cual. Rodrigo, ¿cuál es tu relación con los materiales con los que trabajas? O sea, ¿cómo es tu relación? Quiero ir un poquito más. O sea, de repente tú tocas una madera y es madera, o tocas hierro y es hierro, y hay algunos materiales más fríos, o sea, naturalmente más fríos o más cálidos. Pero ¿cuál es tu relación con esos materiales? ¿Qué sientes tú cuando de repente ves una viga? Y me quiero ir un poquito a lo que contabas de niño, o sea, que de niño la experiencia que tuviste con tu abuelo que te llevó a un taller y transformó lo que tú habías hecho en cartón, lo transformó en una estructura de hierro. Entonces, ¿qué ha sido para ti esa relación, esos materiales contigo? Fíjate, Vivian, que yo en cada pieza, en cada escultura, me relaciono con dos materiales. Primero, en el proceso, me relaciono con el cartón y también de ahí un poquito el título, ¿verdad? De la conversación. Es el cartón que se llama cartón batería, que es un cartón blanco de un espesor de unos 3 o 4 milímetros más o menos. Yo lo usaba en la carrera de arquitectura para hacer las maquetas y es muy común en la arquitectura hacer maquetas en cartón batería. Ese es mi primer material con el que yo diseño las esculturas. Hago las maquetas a partir de un boceto, de un dibujo, y entonces yo calculo que si el cartón me permite dar ciertas curvaturas o ciertas volumetrías, normalmente se va a poder trabajar de la misma forma la placa de acero. Entonces, para mí el cartón ha sido una gran herramienta porque además
la pego con silicón caliente, con una pistolita de silicón, y esto me permite poner y quitar y modificar esa maqueta de manera muy fácil, muy rápida, y a veces tengo que desarmarla para poder sacar las plantillas, a veces la modifico y le cambio, le pongo otra pieza arriba, abajo, hago repeticiones. Entonces, esa es mi primera interacción con un material, es con el cartón. Y ya después, ya se toma la decisión de qué material va a ser la pieza a la hora que se produce, ya en grande. Y ahí ha sido maravilloso el poder de pronto buscar materiales que sean translúcidos, como el acrílico opaco de colores, que es algo con lo que estoy experimentando ahora, que me encanta ahí, más que la textura, me gusta mucho cómo refleja la luz a través de esa pieza. Hemos experimentado también con, bueno, desde luego la placa de acero pintada, la placa de acero oxidada, que también de un tiempo para acá la estoy usando mucho porque la placa de acero, a la hora que empieza a trabajar con la lluvia, con el sol, con el medio ambiente, se va modificando, se va oxidando y van saliendo vetas y manchas pareciera como si esa pieza estuviera viva, de cómo se va transformando con el tiempo. Qué increíble lo que dices, porque sobre todo un material como el hierro, que es un material que uno lo ve con mucha frialdad. Sí. O sea, tú ves una viga de hierro, o sea, vamos a pensar la estructura de una casa. Sí. Ahí está, es algo recto de hierro, muy frío, pero lo que estás diciendo, o sea, inspira mucho, porque eso toma vida, se va transformando, pero a su vez, si no se transformara, como tú dices, en una obra escultórica que está a la intemperie, y si fuera solamente esa viga que sostiene una casa, híjole, es la columna vertebral de tu casa. Exacto. Sí, O sí, sea, sí, sí. lo que no es lo rígido, sino la base que mantiene tu casa. Sí, es una estructura, que a mí me encanta hablar de estructuras, es una estructura. El hierro siempre ha sido utilizado como una estructura y eso es una belleza porque aparte cumple esa función de ser el soporte de tantos y tantos edificios, puentes, en fin, de todo. Sí. Es una maravilla. Pero el poder, también nosotros tenemos la noción muy occidental de que las cosas tienen que estar siempre pintadas, bien conservadas, cuidadas, y si no, lo vemos como que algo está raro, algo está mal. Y los japoneses tienen esta filosofía que es antigua, que habla sobre el wabi-sabi, que se refiere a exaltar el paso del tiempo en los objetos. Por ejemplo, seguro has escuchado de esta anécdota del plato que se rompe y los japoneses lo unen con hoja de oro para exaltar dónde se rompió el plato, ¿no? Dónde pasó ese suceso y ese suceso que trascienda. Y a mí me ha gustado que también en el acero al óxido se puede ver esas imperfecciones y se va a ir viendo ese registro del paso del tiempo en ese objeto. Y a mí ese tema me interesa mucho que ya las piezas, aunque sigo produciendo piezas pintadas y que tienen que estar muy bien terminadas y todo, también estoy explorando la posibilidad de hacer piezas que trabajen con el tiempo y con su propio entorno y que si de pronto le sale un pequeño musgo o de pronto se raya un poquito o se escurre con la lluvia, eso le dé mayor valor a esa escultura. Eso me interesa muchísimo. Qué bueno, Rodrigo. Déjame compartir algunas imágenes de tu trabajo para poder entender lo que nos estás comentando de ese trabajo tuyo con el hierro o tu inclusión, sí, incursión en otros materiales, ¿no? Encantado. Hemos trabajado en vidrio también, también en Ajá. madera. La madera me gusta mucho, fíjate, la madera me llama mucho la atención porque tiene una calidez intrínseca muy hermosa. Las vetas son muy bonitas. Mira, esta es una pieza de las que te comentaba que es en placa de acero oxidada. Y aquí la intención fue justamente que se fuera escurriendo. Esta pieza la unimos con tornillería. Cada brazo está hecho por separado y luego la unimos con estos triángulos que se ven al centro y la tornillería también se oxidó, de manera que también con el tiempo, pues si los tornillos
se van modificando, van escurriendo el agua, lo que vaya sucediendo va a ser parte de la experiencia que va a dar esta pieza en el paso del tiempo. Me encanta eso que estás diciendo porque normalmente uno tiene la idea de que una escultura es algo muy rígido y así se va a ver con el paso del tiempo y siempre se va a ver igual. Sin embargo, tú le estás dando vida, o sea, el hecho de que se vea en tu pieza el paso del tiempo es la mejor forma de expresar la vida. Digo, lo que somos los seres humanos, ¿no? El proceso de la vida de los seres humanos. Claro, claro. Y justamente en esta filosofía de Wabi Sabi que te comentaba, mientras más tiempo pasa a lo largo de las personas y de la naturaleza y de los objetos, adquieren más belleza. Y eso es algo que nos falta ver un poquito a los occidentales, tanto en Sí, las personas como en la naturaleza y en los objetos. El paso del tiempo va tomando le agrega mucha belleza y mucho interés a las cosas. claro que sí. ¿Esto también es en hierro? Esta también es en hierro, exactamente. Aquí hay una pequeña diferencia entre la otra y esta, esta está sellada, esta tiene un sellador y la anterior estaba natural, era el óxido tal cual, inclusive trabajando, Okay. funcionando, porque le ponemos ácido y el ácido está trabajando en el metal. Ok. Esto, que es madera. Madera, aquí es una madera de encino que tiene una veta que me gusta y aparte hay algo muy importante que en la escultura yo los invito a que no solamente observemos con los ojos, sino también hay que tocar, la escultura se tiene que tocar. Es muy importante poder de pronto cerrar los ojos y pasar la mano por encima de un objeto de madera. Imagínense ahorita que estar pasando la mano sobre esa veta del encino y sentir cómo se siente la textura en los dedos y luego sobre la parte que está pintada, que habla de algo más liso. Entonces, cuando haya oportunidad, hay veces que nos van a matar en un museo si nos ponemos a tocar las esculturas, pero cuando haya oportunidad o cuando sea un objeto urbano o escultura urbana, yo sí los invito de verdad a que toquen y sientan la temperatura del metal, la textura del metal o del material que sea. Es muy bonito tener una lectura también, no solamente desde la vista. Claro, eso, bueno, un poco era lo que te preguntaba anteriormente, tu relación, esa relación tuya con el material, o sea, el tocarlo y el que de repente algo como puede ser el hierro, puede ser piedra, tengan vida, ¿no? Sí. Es muy conocida la historia de cuando no me quiero equivocar, Miguel Ángel hizo la escultura de Moisés y que cuando la terminó, digo, era piedra, talló piedra y que cuando terminó de hacerla, la golpeó y le dijo, bueno, ahora camina, o sea, Sí, le había dado tanta vida a esa obra que lo sí, único que le faltaba era que Moisés se levantara y caminara, ¿no? sí, claro, ¿Cómo, claro. cómo eso del artista eh, algo tan frío e inmaterial, ese material, perdón, sí, no inmaterial, ese material tan rígido puede cobrar vida y transmitir tantas sensaciones. Esa es justamente la belleza del arte. Yo creo que esa es, y siempre va a estar también, yo pienso que, o en muchos casos, inspirada en la naturaleza. Cuando nosotros caminamos por un bosque y vemos los árboles moviéndose y el viento y vemos de repente unas piedras, y siempre el escultor, yo creo que va a estar también, bueno, no todos los escultores, pero muchos vamos a estar tratando de hacer una alegoría a la naturaleza, porque la naturaleza te da todo, todas las posibilidades, todos los sentimientos, todo lo más hermoso que estamos viviendo en esta experiencia humana que tenemos ahorita, que pues, no dura mucho, dura poquito, está la naturaleza ahí. Entonces yo creo que los escultores, parte de nuestro trabajo es como retomar ciertas texturas que vemos por ahí o ciertos colores y tratar de hacerlos nuestros por unos momentos y luego tratar de hacerlos permanentes o de que duren más. Es curioso, el escultor se quiere apropiar de las cosas. Tú como escultor tal vez tuviste una experiencia de ir caminando y viste un objeto que te gustó y te lo quieres apropiar. Hacemos apropiaciones
de materiales, hacemos apropiaciones de experiencias y pues de objetos de la naturaleza, en fin, y esas apropiaciones las queremos transformar y hacerlas nuestras. Es cuando tú creas algo, es como estás inspirado en algo que viste, te lo apropias Claro. y después resulta otra cosa que ya parte de una influencia tuya. Y pues sí, los materiales ahí son fundamentales, como dices. O sea, el tener esa capacidad de poder jugar con texturas y con temperaturas. Hay escultores que inclusive ahorita están haciendo piezas en madera y las sopletean, las queman un poco y luego las apagan, entonces se queda la pieza en color oscuro. Luego hay otros que juegan con prismas y con cristales de color. O sea, hay tantas posibilidades en los materiales que es infinito, es una belleza. Me encantó eso que estás diciendo de los prismas, porque de repente estás agregándole a tu obra, que puede ser en este caso, por ejemplo, con vidrios, un elemento externo que es la luz natural. ¿Y cómo la va transformando? Hoy la vas a ver de un color y a 2 o 3 horas después, por el efecto de la luz natural, la vas a ver completamente diferente. Exactamente, sí. Y esculturas que están, imagínate un reloj de luz, de sol, un reloj de sol que está hecho para ir modificando y dar información a partir de la sombra. ¿Sí? En fin, hay tantas posibilidades en Sí, eso, sí. ¿no? No, me Sí. encanta eso. Esta que estamos viendo, esta obra que estamos viendo, ¿en qué material es? Esta es en madera, Vivian, es en madera y pintada, laqueada, tiene una laca, pero me Ok. encantaría producirla en metal oxidado, justamente, son de estas, yo de repente ya de Ajá, las piezas que se van produciendo en pequeño o de las que tengo las maquetas hechas, voy visualizando ajá. en qué se puede producir y esa me encantaría producirla en metal. Esta es una matatena de acrílico translúcido. Ujú. Y en esta el chiste es que esté colocada frente de una ventana o de una fuente de luz, una caja de luz posiblemente, y que al ir caminando alrededor de la pieza se van modificando los colores al irse combinando unos con otros y van dando terceros colores. Está precioso, precioso esto. Gracias. Muy padre, Rodrigo. Quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tú tienes primero, digo, es como preguntar qué es primero, si el huevo o la gallina, pero ¿tú tienes primero ubicado el lugar donde quieres poner tu obra o primero tienes mentalizado lo que quieres hacer, cuál va a ser tu obra y después ves dónde la vas a poner? Mira, hoy en día el proceso es de dos formas. A veces produzco una pieza para tenerla aquí en mi estudio y tal vez mostrarla en alguna exposición o galería, en fin. Y otro es cuando llegan corredores o galeristas y me solicitan una comisión. Me piden que vaya yo a ver un espacio o me mandan información de un espacio y entonces a partir de esa visita yo puedo ver pues puedo tener una idea de la altura que va a requerir esa pieza. Eh, Ujú. Algo muy importante, aunque las esculturas se hagan para ciertos lugares, me gusta que siempre tengan su propia esencia, que el día de mañana si el cliente decide llevarse la escultura a otro lugar, que la escultura tenga vida propia, que no dependa tanto del contexto, salvo cuando es una instalación hecha ex profesa para un sitio. Entonces, Claro. pues la idea es, yo regreso de ese lugar y analizo un poco las maquetas que ya tengo. Aquí atrás tengo varias maquetas que pueden ver. Ajá. Ya se me cayó mi agua. Bueno, aquí veo las maquetas, analizo un poquito cuál me gustaría poner en ese sitio y de qué tamaño. Y entonces ya le presento al cliente la propuesta donde ya viene a veces un fotomontaje, un render, en donde se puede ya visualizar la pieza colocada por adelantado y de qué material va a ser, de qué color, de qué tamaño, en fin, ya podemos dar la información y así vamos aterrizando un proyecto. Y ya si el cliente o la persona le interesa, ya le paso la cotización de la pieza en metal o en madera y la instalación y ya entra como todo el proceso ya para la producción de la escultura. Te voy a preguntar algo, Rodrigo.
Sí, que o sea, en estas serie de entrevistas que hemos tenido con diferentes artistas plásticos, a casi todos se la pregunté y te diré que todos me han respondido de maneras diferentes. perfecto. Pasa cuando te llega a ti un cliente y te dice, mira, Rodrigo, yo quiero una escultura, me voy a cambiar de casa y quiero una escultura para poner en mi jardín al lado de mi alberca y quiero que sea de tantos metros y de tal color y que, o sea, ¿tú sí aceptas esa parte del pedido del cliente o le avisas al cliente, oye, el artista aquí soy yo y es mi inspiración? Fíjate que me gusta mucho oír las opiniones de los clientes, porque hay clientes que son súper asertivos y súper inteligentes y que a veces te sorprenden con unas sugerencias y unas ideas maravillosas. O sea, no me gusta cerrarme a ver, a escuchar a los clientes, pero sí con el Ajá. tiempo he aprendido a no salirme de mi línea de diseño. O sea, cuando yo ya tengo una serie de piezas o un cierto lenguaje que he ido pues más o menos construyendo con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, y de pronto me lo quieren cambiar, no lo acepto. O sea, de manera muy tranquila, sí digo, oye, mejor, ¿cómo ves esto? O ¿O sea, cómo verías? tú no eres de los que acepta que el cliente te diga, oye, ¿me haces una escultura verde agua porque combina con mi sillón? No, la verdad es que no. Ah, Hace poquito tuve por ahí, o sea, me ha pasado en ocasiones, no, y las cosas más raras del mundo, ¿no sabes? O sea, hay veces que llegan y te dicen, mira, mi perro que murió hace 3 años, yo lo adoraba, por favor, inmortalízamelo, ponme, hazme una escultura de mi perro, porque, de tu pues perro. no, pero no es tanto mi fuerte, no es a lo que me dedico. ¿No? Hay que ser muy respetuoso siempre con las añoranzas y lo que las personas quieren, pero sí trato ya desde hace varios años de no salirme puedo modificar los tamaños de las piezas, puedo modificar, en ocasiones podemos llegar a un punto en común con el color o con el material. Es bonito a veces que también el cliente de alguna manera tenga cierta participación en su pieza, pero ya cuando, sobre todo cuando me piden una forma en particular que se sale de lo que yo he hecho, de lo geométrico o de lo arquitectónico o abstracto, no lo hago. O sea, con todo el respeto del mundo les digo que no, que mejor, y les recomiendo a veces a algún otro escultor que haga cosas más Ok. figurativas, más parecidas a lo que quieren. Ajá. Sí, Dice, Rodrigo, ¿cómo es tu relación espacio-elementos? O sea, por algunas de las imágenes que he visto de tu obra, de repente, o por ejemplo, lo que nos contaste de cómo fue tu inicio, o sea, de esa maqueta que llevaste junto con tu abuelo a un herrero y de repente una maqueta como las que estamos viendo detrás tuyo se transformó en una escultura de 2 metros. ¿Cómo es esa relación espacio, sí, espacio-elementos, esas dimensiones, o sea, de algo tan pequeñito como lo que tienes detrás tuyo, cómo sí. tú lo visualizas después en un espacio y transformado en algo completamente diferente, ¿no? Fíjate que ahí, Vivian, justamente fue en donde me sirvió mucho haber podido estudiar arquitectura y haber podido trabajar como arquitecto, porque ahí a fuerzas aprendes pues a poder escalar, hacer una escala que te ayuda a poder transformar la medida de un espacio hacia otra dimensión y poder leer las escalas y las proporciones de los espacios. Y luego trabajé, como tú mencionaste, 3 años en el Museo de San Carlos como museógrafo. Entonces, imagínate que de pronto hay un espacio arquitectónico, un envolvente, y luego hay una segunda elemento que es la museografía, digamos, que la museografía se refiere a las mamparas, las bases, los capelos, la iluminación, la manera en la que un objeto va a ser observado, ¿no? Ya sea en un exterior o en un interior. En el caso de cualquier persona, pues una museografía puede ser una mesa o puede ser una base en donde va a colocar su pieza de arte o inclusive al colocar un cuadro en un muro, pues estamos hablando de museografía, tiene que ver con la ubicación de un objeto que va a ser observado en un entorno. Entonces, a mí me gusta mucho analizar justamente todo ese proceso, desde el espacio mayor, que es la arquitectura, o el patio, o
la fachada de donde se va a ver la escultura, luego poder observar la parte museográfica, decir, a ver, va a ir directo a piso o va a llevar una base, o queremos que vaya colgada, suspendida tal vez, con cuerdas, en fin, ya me divierte mucho pensar en cómo se va a colocar la pieza y luego ya el objeto, que es la escultura per se, ya la misma pieza, ¿no? Entonces, me gusta mucho analizar esas posibilidades del espacio y de la museografía. Qué padre. De hecho, cuando leí tu semblanza, uno de los puntos fue tu paso por el Museo de San Carlos. ¿Qué significó para ti haber tenido ese inicio en el Museo de San Carlos? Fue una experiencia preciosa, Vivian, preciosa, porque yo había estudiado en la carrera de arquitectura y tomé el subsistema de escenografía, que también siempre me ha llamado mucho la atención. Y fíjate que qué suerte tuve que me dio clases Jorge Ballina. En esa época él también había estudiado arquitectura y era muy joven y estaba empezando todavía. Y resulta que hoy en día es, yo creo que el escenógrafo más importante que tenemos en México. Ya inclusive he hecho escenografías en lugares importantísimos en Europa y en Estados Unidos y todo. Y entonces él un día me habló y me dijo, oye, Rodrigo, porque éramos amigos también, nos llevábamos muy bien, me dijo, oye, me están ofreciendo un puesto en un museo maravilloso, que es la pinacoteca más importante de pintura europea en México, el Museo de San Carlos. Yo ni lo conocía. Y me dijo, oye, pues yo no voy a poder tomar ese trabajo, pero si te interesa, veo que a ti te gusta mucho lo de la escenografía y cosas así. Entonces fui a la entrevista y me quedé con el puesto. Y no sabes qué experiencia tan hermosa, porque era diseñar los espacios para cada exposición. Entonces fue cuando empecé a entender lo que era un guión museológico, un guión museográfico, con los curadores. Ellos, cada vez que hay una exposición, ya ves que el curador lo que quiere es narrar una tesis, ¿no? Es narrar una hipótesis sobre algo, decir, a ver, pues esta exposición trata sobre tal cosa y la vamos a narrar de esta forma. Y entonces el museógrafo entra y tiene que apoyar con los espacios y con la secuencia en la que se van a colocar las piezas y la manera en la que se van a iluminar y la manera en la que van a estar los textos de sala y las fichas técnicas para poder llegar a ese resultado, que al final esa información la obtenga el visitante, ¿no? O esa experiencia. Entonces, pues haber podido hacer eso fue increíble. Me acuerdo de una exposición, la de Francisco de Goya, justamente, que nos donaron unos palets de carga, de esas paletas, esas rejas de madera, que usan para transportar objetos, y recibimos un donativo grande y con ese hicimos una especie como de celosías que pintamos en color rojo quemado, como si hicieran una alusión a los ruedos, a las corridas de toros que pues Goya hizo en sus grabados y en varios de sus cuadros. Entonces tratábamos siempre de jugar con el espacio a partir de las piezas, de las obras de arte. Y eso fue una experiencia increíble, increíble. Fue muy bonito. Me encanta. O sea, ves el cuadro y disfrutas del cuadro, pero nos estás contando la cocina. ¿Qué hay detrás de ese momento en que el espectador entra al museo o entra a la galería a disfrutar de esa obra de arte? Pero ¿cuánto hay que hacen y engrandecen a esa obra? O sea, todo lo que hay alrededor de ella, la iluminación, en qué lugar de la sala está puesto. De repente son cosas que uno no las toma en cuenta, pero hacen engrandecer muchísimo a esa obra, ¿no? Sí, no, las experiencias que hay en los museos son increíbles, de verdad. Tú imagínate los comisarios que vienen de diferentes países acompañando a las piezas y tienen que estar en el momento que abren las cajas, y tienen que estar también los comisarios nacionales para que se certifique que la pieza llegó en perfecto estado, que se encuentra en perfecto estado. Están las aseguradoras también ahí. Luego, controlar el medio ambiente, que haya el nivel de humedad y el nivel de iluminación que no dañe a la obra, que no haya rayos ultravioleta, que no haya, y luego pues a la hora de montar las piezas, que tiene que ser con un cuidado también impresionante. Y entonces todo esto, y muchas veces pasa lo humano,
que no terminamos a tiempo, entonces ya es el cóctel a las 7 de la noche y viene a inaugurar el secretario de, por decir algo, de Cultura de la Ciudad de México, que alguna vez nos pasó, y estábamos terminando de poner los letreros y de colgar los últimos cuadros se Híjole. pierde una pieza que era fundamental para colgar uno de los cuadros, ya sabes. Entonces, a la hora que se abre la puerta y se corta el listón, no Sí, saben la cantidad de presión que a veces hay atrás de eso, de verdad, es como una puesta en escena, es impresionante. me imagino. Y ¿sabes qué? Te agradezco mucho ese esfuerzo, ese trabajo que gente como tú en lo personal, hacen para que de repente quienes disfrutamos del arte entremos como te decía, entremos al museo o a la galería y ahí están. Y vivimos en una ciudad privilegiada al respecto, o sea, no sé si seguimos siendo la ciudad número 1 o la segunda en el mundo con más museos, Sí. y museos maravillosos que hay aquí en esta ciudad. Y te voy a decir algo, digo, yo no soy mexicana, llevo pocos años viviendo aquí en la Ciudad de México, y algo que siempre lo comento y algo que me impresiona de gran manera es que tú vas caminando por la ciudad, no necesitas entrar a un museo, no necesitas entrar a una galería para disfrutar las obras de arte maravillosas que tenemos aquí. De Sí. repente, como fue, por ejemplo, algo, digo, inédito que no lo ves en muchas partes del mundo, que vayas caminando por Reforma y estuvieran las esculturas de Dalí. Sí, O sea, sí, sí, sí. Sí. ibas en el camión y veías a Dalí. Increíble, impresionante. Es increíble y es algo de agradecer de que esta ciudad tenga eso, o sea, vivir en una ciudad que es un museo al aire libre. Completamente, Vivian. Yo creo que, como lo acabas de decir, creo que es la primera o segunda ciudad con más museos en el mundo y además, Ujú. gracias al clima que tenemos y gracias imagínate que tenemos una cultura prehispánica riquísima, una cultura colonial fantástica y luego la época contemporánea. O sea, tenemos tanto en esta ciudad, tanto, 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 Sí, más sí, sí. las experiencias populares como poder ir a un mercado, poder ir a lugares donde pasan cosas rarísimas. O sea, yo creo que México puede ser la ciudad de mayor inspiración para cualquier artista del mundo, de verdad, lo digo sin ninguna duda. O sea, en la Ciudad de México pasan cosas que no pasan en París, que no pasan en Nueva York. La Ciudad de México te ofrece todo, Es absolutamente única. todo, todo, es única, es Sí, sí. impresionante para alguien que está conectado con la parte estética del entorno y con los sabores y los colores y todo, hay todo, absolutamente todo. Y como dices, es una maravilla caminar por la Ciudad de México y de repente aventurarse a colonias como Santa María la Ribera o, bueno, desde luego partes del centro histórico que a veces no se visitan tanto, eh, o es que todo, hay todo. Yo soy un enamorado de esta ciudad, me encanta. Adoro la Ciudad de Yo México. también, también. He aprendido a amar esta ciudad. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí, es maravillosa. Rodrigo, nos quedan muy pocos minutos y no quiero perder la oportunidad de compartir con quienes nos acompañan. ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? Y digo, nos has hecho el favor de mandarnos unas imágenes que quiero compartir, para que brevemente nos cuentes un poquito cómo es ese proceso. Claro. Permíteme, ahí tenemos, o sea, de repente, me imagino que debe ser tu bosquejo, ¿no? ¿Cómo Sí, iniciaste? este es un bosquejo de una matatena, que la matatena en realidad es una pieza que es la que un poquito te puedo decir que más se ha reconocido de mi trabajo de escultura, como que la gente la ubica ya, la matatena, y en realidad así le puse yo porque era una pieza de seis brazos, concéntrica, geométrica, y que a mí me dio un poquito la referencia hacia el juguetito de la matatena y por eso le puse el nombre de matatena y a partir de ahí he hecho muchas búsquedas. Esta era una búsqueda de una matatena de flores, o sea, la idea era que los brazos se convirtieran en flores y este es el primer boceto, el primer apunte. Ok, de eso pasamos, me imagino,
Esta, fíjate que ¿Ok? curiosamente es otra matatena, pero esta fue el primer ejercicio para una matatena de faroles, que así se llama, que se encuentra en San Miguel de Allende, en el Hotel Aqua, y que está inspirada en los faroles coloniales mexicanos. Esta es la primera maquetita que hice para esa pieza y después se fue Ok. transformando. Aquí estábamos produciendo justamente esa pieza de la que te hablaba, la de San Miguel de Allende. Es una de Ajá. las estructuras de uno de los 6 brazos que después se forrarían con paneles de madera. Ok. Déjame compartir algunas otras imágenes de esa misma obra, Sí, para ir viendo ese proceso del que estábamos hablando, ¿no? perfecto. Permíteme, ahí. Exacto. Aquí ya de esa estructura que vieron en la lámina anterior, aquí ya es en el sitio, ya en el lugar donde se colocó finalmente la escultura, y son 4 de los 6 brazos, ya con los paneles de madera que tenían una pequeña apertura entre unos y otros de los tablones de madera para que permitiera el paso de luz, porque tiene luz por dentro. Y aquí estaban los Ujú. maestros ayudándome a presentar en planta los 4 brazos, y ya estaban por ahí los andamios puestos para después con cuerdas poder apoyarnos y armar el resto de la escultura. Ok, ahí me pasé. Bueno, aquí también vemos Ahí cómo estamos van llevando las llevando las piezas. piezas, exacto. Ahí fue un relajo porque no había manera de entrar con grúa, entonces todo tuvo que ser cargado y había un callejón afuera del hotel que no permitió que llegara el camión, entonces tuvimos que pasar las piezas a unas Muy camionetas. complicado. ¿Dónde está esta pieza, Este es en, Rodrigo? en, en un hotel en San Miguel de Allende, en un hotel que se llama Hotel Aqua, y allí se Ajá, encuentra esa pieza. Sí. ok. Estos son los paneles de madera. Este fue un render. Este es un modelado, un modelo virtual que yo uso mucho como herramienta y es el que te comentaba que es para presentarle a los clientes también, para que ellos puedan visualizar desde antes. Bueno, primero me sirve a mí como ejercicio, desde luego, para ver materiales, proporciones y demás, y Ujú, después para que el cliente pueda visualizar cómo va a quedar su pieza, su ok. escultura. Y déjame ver si encuentro, digo, entre las imágenes que nos mandaste, quiero que la gente comparta la obra terminada. Ahí está, Creo que exactamente. ahí ya está la obra terminada. Esa es la obra terminada. Eh, Creo que le faltaban 2 tiritas de madera por ahí, pero bueno, ya es prácticamente la pieza terminada y, Ok. y pues es en un patio que curiosamente le pusieron después el nombre de el patio de la Matatena. Wow. Y aquí te platico que fue, la verdad, esta pieza me ha dado un orgullo muy grande porque está hecho en un hotel, que es el hotel ahorita más importante de San Miguel de Allende, que es una ciudad que yo le tengo mucho cariño, y se encuentra en el mismo eje arquitectónico de una cabeza que es de Javier Marín, un escultor que yo admiro muchísimo, y entonces el arquitecto decidió poner primero la pieza de Javier Marín en la entrada del hotel y después como remate visual en este patio que estaba al final, la Matatena. Y para mí significó mucho que compartir espacio con un escultor que yo admiraba tanto, ¿no? Que admiro tanto. Claro, claro. Precioso, precioso, Rodrigo. Rodrigo, ya estamos en los últimos minutos para terminar y Sí, me gustaría cerrar contigo, no podemos dejar de lado el momento que estamos viviendo, nuestro país, el mundo, estamos en una situación eh, especial, única. así es. Si tú tuvieras hoy que, que transformar este momento en una escultura, en una obra tuya, ¿qué harías? ¿Cómo sería tu obra? um, yo creo que sería una pieza que hable de mucha introspección, de alguna manera poder representar la introspección a la que nos ha llevado esta pandemia y a este viaje hacia nuestro propio interior, hacia nuestros miedos, hacia nuestras alegrías personales, hacia nuestra manera de permanecer unidos afectivamente a los demás
de qué manera se ha transformado eso, de qué manera seguimos en contacto con nuestro entorno, pero yo creo que sería una pieza que hable mucho de uno mismo o que ayudara a la gente a hacer un ejercicio de introspección, que es lo que ha sido esta pandemia, realmente, yo pienso, ¿no? Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Quiero agradecer a mucha gente que nos estuvo acompañando en esta plática. Tenemos saludos de Ami Zaga, de Alex, de Marta Sonsen, León Brown, Ilana, Patti Ferral, que nos han ido mandando mensajes durante este momento que estuvimos platicando. Rodrigo, quiero agradecerte muchísimo. La verdad, lo disfrutamos enormemente. Nos dejas mucho de lo que tú haces. Te voy a hacer una invitación en el momento que este mundo vuelva a ser un poco más normal de lo que era. Estás cordialmente invitado al Centro Deportivo Israelita, estás cordialmente invitado a que expongas tus obras en nuestra galería. Y esa obra que te imaginaste de este momento, te quiero comprometer a que sí la hagas y que vas a tener un lugar donde exponerla en nuestra galería. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Porque creo que es muy importante para ti, como para muchos artistas plásticos, que de alguna manera el momento que el mundo está viviendo hoy quede plasmado. Sí, o sea, porque mañana nos vamos a olvidar, mañana esto va a ser una anécdota y ¿sabes qué? No puede pasar eso. No solamente la enfermedad que estamos viviendo, sino todo lo que esta pandemia, COVID, o como le quieras decir, ha traído, tiene que quedar en la memoria de todos nosotros. Y qué más que a través de una obra de arte como la tuya y de otros artistas plásticos, plasmen este momento y nos quede para el recuerdo a todos. Gracias, entonces, Vivian, te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que sí va a ser un parteaguas esta pandemia. O sea, sin miedo a equivocarme, te podría decir que va a ser tan importante como las nuevas corrientes que surgieron después de la posguerra. A ese nivel va a ser la pandemia. Imagínate lo que viene para adelante en el arte a partir de ahorita. Va a ser muy interesante. Y gracias por invitarme al Centro Deportivo Israelita. Encantado, te tomo la palabra y de poder exponer ahí, lo haré con todo gusto. Claro que sí. Mil gracias. Con muchísimo gusto. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Cuídense, por favor. Les pido a todos que se cuiden, que cuidemos las medidas de sanidad, de seguridad. La vida vale mucho y la vida de los demás que nos rodean vale mucho. Así que cuídense. El Deportivo nos está cuidando a todos nosotros. Por favor. Que pasen muy bien, que tengan un muy buen domingo en familia y a disfrutar. Gracias por todo. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Igualmente.